Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, toca lecturas, por fin. Vaya mansalva de lecturas que hay hoy. Dios de mi vida. Intentaré, como siempre, intentar ser lo más conciso posible, sin reparar en comentarios que crea que sean importantes, siempre bajo impresiones mías, obviamente, muy subjetivas y muy personales mías. Pero bueno, como siempre tendremos manga, graperillo, pijame, europeo, indioamericano, y vaya titulazos que hay hoy, ¿eh? Vaya, cómo está el nivel este mes también, madre mía. Bueno, empezaremos por el manga, ¿vale? No me voy a enrollar y vamos directamente al meollo. Empezaremos con esta maravilla. Marmite 3 Saga, o Marmite Saga 3, mejor dicho. Qué buena esta Takahashi, qué buena esta Takahashi. Esa obra no la había leído, de las pocas que creo que estaban inéditas en nuestro país. 3 y cerrada. Y a ver, esa historia de esos dos protagonistas, ¿vale? Que son inmortales por haber comido carne en sirena, eso es la sinopsis, la premisa, no es ningún spoiler. Y todos esos personajes y situaciones con las que se van encontrando a lo largo de esos tres tomos, mezclando ese arte tan bello de la autora junto con tramas de lo más asfixiantes, sangrientas y duras. Hay momentos realmente duros, pero siempre con ese arte particularmente bello de la autora, que es capaz de combinar tanto una cosa con otra con un perfecto equilibrio. A ver, no se puede evitar pues que en según qué momentos puede parecer la premisa un poco repetitiva, porque siempre es lo mismo, ¿no? Esas dos protagonistas se encuentran con gente por el camino en la cual pues aspiran a conseguir esa inmortalidad, o tienen una parte de ella, o la tienen pero de otra manera, etcétera, 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 y a cuál situación más terrorífica o más rocambolesca con la que se encuentran al final. Pero es que lo hace con tal finura, con tal delicadeza y a la vez con tanta crudeza, que para mí es una de las mejores obras que que he leído de esa autora, y ya es decir, ¿eh? Y ya es decir. Además, obra cortita, la sensación de que podría haber todavía durado un poquito más, incluso haber un desenlace un poco más definitivo, pero sinceramente, una absoluta maravilla, un pedazo manga, un pedazo autora, que eso ya muchos ya lo sabíamos, y sinceramente, no me arrepiento para nada de haber querido disfrutar y descubrir sobre todo esa obra, en la cual pues hay que reconocer que la edición de Planeta muy correcta, muy bien, con ganas de volver o releer esa obra que ahora reedita en otro formato también que tiene muy buena pinta. El número uno lo recibirá ahora este mes, o sea que seguiremos con Takahashi los próximos meses. Y sinceramente, una maravilla, una maravilla. Belleza, crudeza, maldad, bondad, suspense, drama, momentos también emotivos, todo llevado con la maestría habitual de la autora y sinceramente un comicazo, un manga además que lo tenéis en tres tomos de un tamaño un poco más superior al tankobon, ¿vale? No llega entre el tankobon y el comic book para que os entendáis, y de verdad una absoluta maravilla, súper recomendable, súper recomendable. Que queráis descubrir esa autora es una buena oportunidad sin meteros en otras series que tiene muchísimo más largas y de muchísimos más tomos. Una que sí que abro ahora, y tela lo que abro, porque serán 20 largos tomos, es Junji Ito, sí, que hemos hablado aquí varias veces, pero con ese nuevo formato que es una especie de colección, parece un coleccionable, con todos los títulos que ha editado el CC de ese autor. Recordar que Junji Ito también lo tenéis disponible, algunas de sus obras, en otras editoriales, pero bueno, gran parte de sus emblemas, obras más emblemáticas, como ese Black Paradox, por ejemplo, Gio, Tommy, etcétera, 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 lo mezclan junto con los relatos terroríficos esos que iban son poniendo en toldos, en toldos, por Dios, en tomos sueltos, etc. A ver, esa edición está muy chula, o sea, es una edición grande, ¿cómo lo diría yo? A ver, coger una grapa, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto es una grapa de DC, fijaos, ¿vale? Casi del tamaño de una grapa, ¿vale? Eso se agradece porque, como siempre os he dicho, yo soy enamorado del estilo gráfico de Junji Ito, a veces soy más amante de su arte que alguna de sus tramas, pero aquí se disfruta muchísimo. La pega quizás al aumentar el tamaño, que también la rotulación, ¿veis? Se ve la rotulación muy, muy, muy grande, pero a mí no me molesta. Y he pensado, tenía la gran mayoría, pero algunas me faltaban. Y he dicho, mira, lo tengo todo hecho así, con diferentes formatos, diferentes texturas. Mira, lo voy a juntar todo y las voy a juntar, al menos todas las de CC, las voy a juntar todas en ese formato, además con el arte de Junji Ito, pues mucho más grande, para que todavía luzca más. Y de verdad no me arrepiento. Además, ese primer tomo concretamente
que será solo en ese tomo, a 4 € y pico. O sea, esto es un chollo. Si todavía lo tenéis por en esta librería, no lo deis. Si no habéis descubierto esa obra y queréis leer algo de Junjiito, Black Paradox para mí no es la mejor, pero es de las buenas. A descubrirla con ese formato a 4 € y pico, y así podéis disfrutar de ese maravilloso arte, de ese terror psicológico barra asfixiante, esa particularidad, esa particular facilidad que tienen los japoneses para crear ese mal rollo en unas cuantas viñetas, ¿no? Creo que a ese nivel en el tema del terror todavía nos llevan unos cuantos años de ventaja, a pesar del gran talento también que hay tanto a nivel nacional como también a nivel internacional en Occidente, ¿no? Pero la maestría que tienen algunos autores japoneses para infundirte ese mal rollo y esa sensación de uff, y luego ese dibujo magistral de Junjiito. Vamos, muy contentos, seguiré. Próximamente, los próximos meses tendréis, cada mes serán 2 entregas, pues tendréis prácticamente en todos los vídeos de lecturas alguno de esos tomitos de Junjiito. Tomitos no, tomarros, porque son grandes. Y no me arrepiento, tenía la colección bastante completa, pero no del todo. La tendré efectiva en un solo formato, entonces ya está, ya todo el viento. Pero muy bien la edición, no está nada mal, ¿eh? La relación calidad-precio, este es un caso aparte, 4 y pico, pero la relación calidad-precio que eran el resto de tomos, pues hay la molestia que tienen algunos, ¿no? De que algunas obras como por ejemplo Tom y Gio y algunas otras irán partidas en 2 tomos, ¿no? Como en los coleccionables, además no sucesivos, en diferentes. Pero como pienso hacerla toda, no me molesta en absoluto. Y sinceramente creo que es una buena opción. A pesar de que tenéis también Gio, Tom y esas obras en formatos de 2-3 ediciones. Yo recuerdo la última que probé, que era la Flexibook, que están muy chulas, pero también tienen un precio. Pero a ver, tenéis diferentes opciones para entrar en Junjiito. Esta es la última, creo que está muy bien. Para quien no tenga nada de lectura o quiera coger los principales, pues oye, muy chula. Y sinceramente, con ganas de. Os decía que estaba bastante saturado Junjiito en algunos vídeos, ¿no? Que no paran de sacar obras o reediciones de algunas obras y tal, y todo, Junjiito, joder, parece que DC en manga Junjiito tiene que estar hasta en la sopa. Pero me he dicho, mira, llevaba tiempo ya sin releer ni leer nada de Junjiito, y he dicho, mira, es buena ocasión para releer algunas de las obras, descubrí algunas que me faltaban y tenerla todo en el mismo formato, ahí la balda, ya está, y a tomar viento. Y luego viene pues de manga un poco el plato fuerte de esa quincena, que es esa absoluta maravilla, uno de los grandes pendientes que tenía yo en manga, que es ese Pies Descalzos, una historia de Hiroshima, de Keiji, que me cuestan mucho los apellidos japoneses, disculpar, de Keiji Nakazama. A ver, primero, total de 700 páginas, o sea, una absoluta barbaridad, 700 y pico páginas. Y bueno, obviamente, quien me acuse de soltar spoilers de lo que pasó en Hiroshima, es que tiene un problema, ¿eh? Obviamente no os haré spoilers de lo que le pasa a esa familia, porque es una historia familiar de una familia que vive en Hiroshima, con varios hijos, un padre de familia que es antibelicista, considera que la guerra es un error, y que por ese motivo es menospreciado, insultado, incluso maltratado por sus convecinos, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Esa actitud del padre causa situaciones de mucho malestar a su familia, a sus hijos, a su hija, a su mujer, etcétera. Y aquí lo que primero relata en las primeras 100 y pico, 200 páginas, es un poco nos presenta esa familia, ¿no? Con los miembros tan diferentes unos con otros, esos hermanos que son unos gamberros pero con buen corazón, y realmente consigue el autor pues encariñarte con los personajes. A nivel narrativo, a nivel de lo que son las situaciones cómicas o dramáticas en algún momento, no me acaba de convencer de todo, pero se nota que el autor va evolucionando, va poniendo, y bueno, cuando llega ya el tema de Hiroshima, de la bomba, pues a partir de ahí ya todo coge otro cáliz, ¿no? Recordemos que hay 2 hijos, una y una hija que viven con ellos, otro hijo que está en la academia militar. Aquí sobre todo lo que se relata es el absoluto fanatismo que había en aquel momento en Japón respecto a que teníamos de ir a la guerra o conservar la guerra o batallar hasta el final, sí o sí, cueste lo que cueste, costase las vidas que costase, y costase la calidad porque claro, obviamente aquí también se explica el hambre que pasaban, la hambruna, todos los sacrificios que hacían el pueblo civil para que el ejército tuviese unos medios que obviamente igualmente no llegaban a los medios de los ejércitos occidentales, por ejemplo el estadounidense. Y a partir de ahí, pues,
cuando llega realmente ya lo fuerte que es la bomba, y ahí no explicaré obviamente qué pasa, sabéis qué pasa, que hay una bomba en Hiroshima, la primera bomba atómica de la historia, y el drama ahí destructivo y de muerte y de todo y destrucción es realmente apocalíptico. Pero claro, explicaré de la familia si todos viven, si todos mueren, si algunos viven, si algunos mueren, cuáles son, cuáles no son, etcétera. ¿No? Eso lo tendréis que descubrir si descubrís esa hora. Pero justo después, pues con algunos miembros de esta familia veremos también qué pasan según cosas. Coge gran protagonismo uno de los hermanos pequeños barra medianos, ¿no? Para que me entendáis. Un embarazo justo en medio del desastre, un parto en medio del desastre. Es absolutamente desgarrador, primero el drama familiar, el dramón familiar, porque aquí sí que el autor no se esconde en enseñar todo el drama, toda la barbarie, toda la locura a la que puede llegar el ser humano. Tanto las consecuencias destructivas y mortíferas de la caída de la bomba como lo que pasó luego, las consecuencias a nivel de salud de los que en aquel momento parecía que se salvaban. Incluso a veces te planteas pensar que es mejor, ¿no? Morir así de golpe, quemado vivo y que apenas te enteres de nada, o esa agonía tan dolorosa y tan asquerosa, ¿no? Que te provoca esa barbarie de la bomba atómica. Y a partir de aquí, pues, vamos al desarrollo, primero en la primera parte, que es la presentación de la familia, que está muy bien, porque te hace que te encalles con los personajes, para que luego, cuando llegue la barbarie, realmente te afecte, pero luego también toda la progresión y todo el heroísmo de esas personas desconocidas, esos habitantes anónimos, que son grandes héroes y que consiguen, por un lado, pues ayudar a los demás. Pero eso sí, siempre durante toda la obra, hay gran protagonismo también desde el punto de vista secundario de la gente mala, la gente que no acepta la diferencia o que se mueve simplemente por interés y es capaz de hacer daño a los demás o destrozar la vida de los demás con tal de que ellos tengan un beneficio propio, tanto antes de la bomba como durante como después. Personajes auténticamente despreciables, personajes que auténticamente dices, qué asco de personas, no ¿por qué la evolución la evolución del ser humano ha permitido que sigan habiendo personajes así? Pero queda también creíbles, porque sabes que esto no en Japón en aquella época, sino en Japón de ahora, y en todos los países del mundo, y en todos los rincones de este planeta, hay gente que vale la pena y gente que realmente no vale la pena en absoluto. Una absoluta maravilla narrativa, un relato desgarrador. Para mí no es un prodigio a nivel de lo que es cómic estrictamente, o sea, no es la mejor narrativa visual que he visto, no es la mejor trama que la trama que me ha dejado más atrapado en la historia de mi vida, ni es el mejor arte gráfico que he visto en un manga, pero reconozco que es una obra desgarradora, que te pone los pelos de punta, que te hace que te atrape, que estas 700 y pico páginas me han pasado volando, y sinceramente, no sé si son 3 o 4 tomos, o 2, no sé, en esa edición, no sé si eran 2, 3 o 4, yo os lo confirmaré para el próximo, el tomo, el segundo, pero realmente desgarrador, y a pesar del dibujo teóricamente amable, luego cuando hay momentos de los cuerpos mutilados o cuerpos que están sufriendo tal, no sé, a pesar de la sencillez y el aspecto un poco ligeramente en el arte cartoon barra humorístico, etcétera, etcétera, te consigue ponerte la piel de gallina. Un de estos desgarrador, lo único que puede decir la edición, que no está mal, es que el problema de esos tochales en rústica, en tapa blanda, cuando son tantas páginas provocan eso, cuando los veo, no sé si se ve aquí, ¿ves? ¿Ves? ¿Veis los pliegues? Ha quedado hasta, fijaos, ha quedado como hasta ahorcado, ¿ves? Entonces considero que ese formato lo mejor es haber hecho, pues por ejemplo, como han hecho CC con el Sunny, una tapa dura, sé que sube un poquito más el precio, pero bueno, a mí no me molesta que se vean esos pliegues ahí en el lomo, son heridas de guerra de lectura y todo lo que sea visión de lectura ya es bienvenida. Pero así como por ejemplo en el Bond de Astiberri no me pasó lo mismo, por ejemplo, no tuve ese efecto y era un total de 1000 y pico páginas. O en los One Piece, que no tienen ese número de páginas, pero también son unos buenos tochales. Quiero que la edición, para que no pase eso, está mejor. Aquí realmente Distrito Manga se lo podía haber currado mucho más en la edición, ¿eh? Aún así, un titulazo súper recomendable. Repito, a mí no me molesta, me coge el otro, aunque me haga esas señales, porque esto es un manga que merece la pena que descubráis los que no hayáis podido. Y los que me lo habíais recomendado cuando pues leete eso, Montu vale la pena, teníais toda la razón, pies descalzos, pedazo de cómic, pedazo de manga.
Una maravilla, una maravilla. Bueno, el manga acabamos porque es Etoshal. Ya ha cubierto muchas horas no, pero mucho rato. Como tengo la boca hoy, por Dios. Será la calor, no sé si lo notáis por el sonido. Tengo dos ventiladores puestos porque esto es asfixiante. Espero que no perjudique mucho el ruido del vídeo, el sonido del vídeo. Pero tengo la boca y la cabeza con esa calor, disculparé, yo con la calor no puedo, es horroroso. Estoy un poco organizando las grapas para que no se mezclan temáticas y conceptos, pero bueno, aquí esto, que esto no, esto y esto, ¿vale? Que es CC, pero no es DC. Aquí, vale, y ya está. Ok, y las rustiquitas, correcto, esto de aquí, vale. Empezamos por grapa y pijameo DC. Una serie que está ya una que ya está en su fase final. Los Caballeros Oscuros de Acero. Y oye, 5 de 6, una grapa doble. Y esto es una maravilla. Dentro de lo que puedes esperar de un relato superheroico, un relato palomitero, de entretenimiento puro y que te tenga pegado a la silla, a la butaca, al sofá donde estés leyendo y que no puedas dejar de pasar las páginas para saber qué pasa. Sinceramente, esto es un gran trabajo de Tom Taylor. ¿Cómo se dice? El arte de Putti también maravilloso. Y de verdad, una trama, unas subtramas, un mundo que han creado con unos personajes también a cuáles mejor desear. No, de verdad. Tampoco es una gaba que haya cambiado o haya descubierto la sopa de ajo, pero realmente es un soplo de aire fresco y una serie súper recomendable. 6 grapitas, eso sí, está por ejemplo doble y de verdad súper recomendable, me ha gustado. Espero la sexta que cierre por todo lo alto, de acuerdo con el nivel de toda la serie, y realmente un gran descubrimiento y una buena aventura de héroes de AC en un ambiente mucho más medieval / fantástico. Seguimos con la locura esa de esos, la guerra de los muertos. Esto es un desparrame. Esto es una locura, obviamente de Tom Taylor también, que sigue con su gran saga. Trevor, de verdad, me encanta que empiece con Lobo y con ese vacileo. Pero de verdad, si a quien le haya gustado Decesos, todas las series, unas más, pero le esté convenciendo un poco el concepto, lo disfrutará aquí también. Aquí tengo a mi querido Espectro. Y de verdad, palomitera entretenida también, aquellas gafas que dices, esto no lo va a poder arreglar, vamos, ni Dios, pero que te tiene atrapado y bueno, resolutiva. Nada tampoco del otro mundo, no me descubren tampoco nada del otro mundo, pero efectiva, palomitera, entretenida, que es lo que tiene que ser una grapa de ese tipo. O sea, que quien le haya gustado de esos, los tomos o las series o miniseries, mejor dicho, que haya leído, a esto le va a gustar también. Está muy chula, muy chula. Seguimos con esa grapa de Batman y el Joker, el dúo mortífero. Ya os dije cuando os enseñé la primera grapa que aquí sobre todo lo cogí por el dibujo de Marc Silvestri, que Marc Silvestri a mí, vamos, lo que me echen, y es que fíjate, esto es una absoluta locura. Gráficamente es una absoluta maravilla, tanto la grapa 1 como esta número 2. La trama pues sigue interesante, todavía estamos aquí planteando un poco qué es exactamente lo que está pasando, esas criaturas con parte de ADN del Joker, pero que no son el Joker, y esa historia así en la cual parece que el Joker y Batman tengan de ir al unísono, como dice el título de la serie, ¿no? Un dúo, en ese caso mortífero ponen, y veremos cómo sigue, pero de verdad, yo solo por el tema, esto lo seguiré, pero es que luego hay ese gran regalo, al final, cuando acaba la grapa, que es los dibujos a cinta de... mirad. La misma página que os enseñaba antes, fijaos. Es una maravilla. A ver, una grapa más, de las que puedes esperar lo típico de una grapa de Batman, pero es que el arte es impresionante y solo por eso me vale la pena. Aún así, tampoco el guión está siendo un descalabro o algo que digas, que por el dibujo si no la dejaría. Me tiene entretenido, también nada del otro mundo, pero solo por el arte, pero también porque no me aburre, la seguiré. Disculpa, tengo que ir bebiendo, si no, no podré. Seguimos con Batman de Sharsky Jiménez. Oye, bien. Esa trama sí, interesante. Teóricamente, imbatible rival que se le ha presentado a Batman parece que sea digno de encabezar un... Bueno, aquí tenemos también a nuestro querido Aquaman también participando en
en todo el follón, que se verá involucrado ya directamente ahí en su reino. También padecerá los efectos o la tortura de ese rival teóricamente imbatible. Y una grapa también entretenida, de momento me está convenciendo, tampoco me está deslumbrando, tal. El arte de Jiménez maravilloso, como siempre, y muy bien. Y luego, en vez de esas páginas finales que habían antes con el arte de Belén Ortega centradas en Catwoman, pues ahora ha habido una especie de, nada, 1, 2, 3, 4, 5, nada, 6, 7 páginas con Saskia al guión, pero con el dibujo de Leonardo Romero, donde, espérate, vemos un relato completo con ese arte, con un alto aire o recuerdo, al menos me lo provoca a mí, del gran Machuchelli, ¿no? Pero realmente entretenida, muy noir y bien. Esas últimas páginas también bien. Me convenció. O sea, una serie de Batman, una serie regular que en teoría tiene que durar. De momento llevamos solo 5 grapitas, pero bien. Creo que la próxima desaparece Jiménez temporalmente. Creo que vuelve a la siguiente. Bueno, ya os lo confirmaré. Pero para mí será una pena que Jiménez no esté a los lápides, a ver cuál es el sustituto. Pero de momento, entretenida, competente, bien facturada y bien, de momento bien. Bueno, aquí Nightwing, ese número 22 que en realidad es un anual, es el último anual que salió, y aquí un poco sensaciones encontradas. Por una parte hay, digamos que hay tres partes en esa grapa, en ese anual, ¿vale? Primero hay esa parte, con un dibujo así más cartoon, ¿no? Que parece una grapa más para la línea Tomodomo, ¿no? Con un dibujo, ¿veis? Mucho más tipo manga o juvenil, y aquí me he rayado mucho, aquí no me gusta nada. Mucha tontería, mucha historia, no sé. No se encuentra con un duende, que bueno, ya lo veis, es igual que él, pero en plan en baby. Y pues, lo que pasa, lo que se dice, en el humor que se utiliza, se me ha hecho muy pesado, muy lento. No me ha convencido en absoluto para nada. Luego hemos pasado a este otro. Espérate que no quiero equivocarme de página, no quiero liar la cosa. A ver, espérate, si lo tengo aquí. Vale, con el dibujo de Eduardo Pansica. Y aquí este sí, este me ha entretenido, tanto a nivel de arte como lo que me explicaban, aquí sí, me ha convencido. Está chulo, está chulo. Nada, tampoco de otro mundo, pero bien, bien. Hablando de orígenes, de recuerdos, sobre todo el origen de uno de los villanos que ha predominado en esta nueva época de Taylor y Redondo en Nightwing. Y a partir de ahí, la tercera, que es esta que comienza aquí, de Grayson, ¿vale? Que a nivel artístico bien, pero no me ha convencido tanto, pues a nivel de trama, pues no ha dejado de ser pues una historia también bastante sencillita, ¿vale? Donde es más unas situaciones más domésticas, con Batgirl, con su perrita, etcétera, etcétera. Y luego la última, que me olvidaba, en el 3 en 4, que es esa lección, donde aquí se cruzan, en un momento que ya ha pasado hace un tiempo ya de la serie de Superman, se cruza con Jonathan y Nightwing le tiene que enseñar en ese momento a luchar para no crear demasiado daño o matar al rival. Y a ver, así como el espíritu que hay que transmitir lo entiendo y no está mal, la historia no hay por dónde cogerla, al menos para mí, y me ha aburrido bastante. O sea que en lo general un anual de Nightwing bastante pobrecito, no me ha convencido, hablo de más que nada mi gusto personal y con ganas ya de que empiecen ya con el texto final y que el arranca corazones, para que nos entendamos y no haya muchos spoilers, el arranca corazones termina un poco esa trama y vamos a ver qué pasa con esos titanes, ¿no? Pero de momento ese anual, un poco con la sensación que llevo de las últimas grapas, que se me está bajando la serie. Me estoy empezando a cansar, con toda la ilusión y todo lo maravilloso que ha sido el camino durante un tiempo, ¿no? Pero demasiados cruces metidos ahí intrascendentes, demasiadas pausas sobre la trama principal. A nivel de arte redondo no tengo nada que decir, maravilloso, pero a nivel de lo que es la concepción de lo que es la trama principal, troncal de la serie, demasiado atropellada, demasiado atropellada. Bueno, seguimos con ese Batman contra Robin, 3 de 5, estamos en la historia de la serie, y sigo pensando lo mismo. Veo que es una serie que estará bastante conectada con la actualidad un poco superheroica de DC, pero sigue sin convencerme. Aquí pues nada, va a buscarlos, ¿no? Y se va enfrentando poco a poco con cada uno de los Robins
que están involucrados. Y sobre todo pues con este gran villano que está metido y que ya tocó las narices a Superman y Batman en los mejores del mundo hace unos cuantas grapas, hace unos cuantos meses. O sea que está bastante conectada con Batman y Superman, los mejores del mundo, y con otros aspectos también de la actualidad superheroica de DC. Pero es una grapa que sigue sin convencerme. Y mira que a nivel artístico no tengo reproches, está bien facturada, pero lo que es la trama en sí no me acaba de convencer. Es 3 de 5, la seguiré, me duele porque es un grapa doble, son de las grapas de 5 pavos, pero sinceramente una más, ¿eh? No, de momento no puedo recomendarla. La que sí que puedo recomendar, pero con matices, es este Mundo Guerra de Superman, que con esa grapa llega a su fin. Aquí ya lo veis, la época conclusión de la saga de Mundo Guerra. Último número. En el próximo número, supongo que con la misma grapa Superman, pero mezclándolo con lo de Tom Taylor, empezaremos con la nueva época, que empieza un poco en las últimas páginas, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Pero bueno, ¿qué puedo decir de ese Mundo Guerra? A la larga, cogí Superman, la grapa doble Superman, donde había el Superman de Tom Taylor y el Action Comics, sobre todo por lo de Tom Taylor. Quería ver qué hacía con ese Jonathan y con ese nuevo Superman. Bueno, ese nuevo Superman, ya me entendéis. Pero a medida que iban pasando las grapas, me encantaba lo de Tom Taylor, pero Mundo Guerra cada vez me atrapaba más. Y ya llevaba ya bastantes meses que lo que me atrapaba más cuando cogía la grapa doble Superman era Action Comics, no el Superman de Taylor. Entonces, claro, sinceramente, Mundo Guerra, esa parte de Superman es lo que más me ha convencido de esos personajes de este último año y medio. Y realmente, únicas pegas que le puedo agachar a Mundo Guerra, quizás que lo han estirado demasiado, han estirado el chicle demasiado. Creo que en unas cuantas buenas grapas menos se podría haber contado lo mismo y aguantado mucho más la epicidad, porque es un relato muy épico, dramático, de mucha tensión, y realmente consiguen que no que digo que te estremezcas, ¿no? Pero realmente que te tenga atrapado. Pero hay momentos que ha bajado el nivel de, porque es que lo estiraban demasiado, querían prolongarlo demasiado. Y ahí creo que ha sido el ganador. Aparte de que el baile de dibujantes, particularmente a mí, no me ha molestado, porque han cogido estilos gráficos, no diré bastante parecidos, pero que no te sientan unos con otros, pero sigue pensando que Sampere y algún otro superan con creces los de muchos otros que han participado. Aún así, Mundo Guerra, uno de los relatos últimamente de Superman que más me han convencido, ese Mogul realmente me ha convencido. Y esas apariciones, ¿no? Algunas auténticas sorpresas realmente han valido la pena. Y solo puedo decir que Mundo Guerra es súper recomendable, o sea que quien quiera esas cosas en tomo, cuando salga en saga, los sagas de Action Comics y toda la saga de Mundo Guerra, la puedo recomendar avisando, eso sí, que creo que está demasiado estirada, demasiado chicle veo ahí yo. Seguimos con DC, queda poquito, bueno, como no, aquí se os curra en Tierras Infinitas, ya la número 5 de 7. Esos nuevos héroes, ¿no? Esos babies que tienen de suplir la falta de la Liga de la Justicia, pero que poco a poco se van desvelando cosas y ya ves un poco para dónde van a ir. No voy a soltar spoilers, pero ya estamos otra vez con más de lo mismo. Pero verdad, Sampere está que se sale y esto es una maravilla a nivel gráfico, ¿eh? A nivel gráfico una maravilla. Y oye, una crisis que en absoluto la consideré la mejor crisis de DC, en absoluto. De momento vamos a las 5 de 7, pero ya vamos bastante avanzados. Pero oye, no es de las peores, ¿eh? De momento entretenida, pero tampoco diré que es ninguna maravilla. Y desde luego, ahora todavía no tengo de leerme los dos Crossrovers One Shots, como se llamen. No tengo dos y tengo que recibir otro. Que todos son absolutamente trascendentes o innecesarios si no sois completistas o queréis saberlo todo referente a ese evento, que yo ya sabéis que os los traeré todos aquí en el próximo vídeo de lecturas. Tendréis 3 rústicas referentes a Kiss en Tierras Infinitas, oscura, pero absolutamente prescindibles. Ya acabamos lo de DC a nivel actual, luego queda otra cosita que os enseñaré, con ese Batman un mal día, en ese caso el de Clayface. Fíjate que pensaba que es otro que me va a tener, bueno, todas con las habituales láminas así en cartulina también, que de momento ninguna me convence, pero bueno, todo lo que sea detallitos, regalitos por parte editorial, bienvenido. Y oye, en ese caso con guión, perdón, lo he dicho, de Colin Kelly y Jackson Lansing, y el dibujo es del gran Shermánico. Shermánico, como siempre, maravilloso, muy bien.
Y la trama, pues pensaba que sería de las flojitas, pero oye, sigo, ya sé que me estoy haciendo muy pesado, pero es que tengo que ser sincero conmigo mismo y con vosotros. Sigo sin tener las mismas sensaciones en ninguna de ellas y mira que vamos ya un buen porrón, ya quedan pocas, con la primera del adivino. Ay, adivino, ¿qué digo yo? Del acertijo. Con, si no me equivoco, Tom King y Mitch Gerards. Pero, sinceramente, esta no me ha desagradado. No me ha desagradado mucho, ¿eh? No llega en absoluto a ese nivel, pero me ha gustado más que algunas otras, sinceramente. Aunque considero que ese Batman un mal día, todas esas rústicas o grapas dobles que te venden con una rústica, la factura gráfica de prácticamente todas es competente, muy bien, y algunas maravillosas, pero las tramas hay algunas que realmente me han sorprendido, no me han, ¿cómo diré yo? No me han convencido, pero esta sí se me ha convencido. Eso me ha convencido bien, bien, buen estudio del personaje, de sus inquietudes, de su idiosincrasia, ¿no? También una trama muy, en sus puntos muy lógica, muy poco creíble, pero muy de acorde con ese mundo de Clayface y de Batman. Y de verdad, no me ha decepcionado. Hay algunos que me han decepcionado, esto no me ha decepcionado quizás porque no me esperaba nada. A mí de ese personaje nunca es que me haya llamado estéticamente mucho la atención, pero reconozco que Shermanico está maravilloso y oye, que Colin Kelly y Jackson Nathan ha hecho un relato pues bien, que retrata bien al personaje, su inquietud, su idiosincrasia, ¿no? Su enjundia, pero luego a la hora de la verdad es una trama también sin más, ¿eh? Sin más. Bueno, y dentro del graperillo también, con DC, pero ya fuera del universo DC, disculpa, voy a pegar un trago porque si no es que no puedo, ¿eh? Seguimos con las grapas de esta maravillosa Amor Eterno, con King y Chaterrier y Hollingsworth, y oye, esta no es de las más me convenció mucho más la segunda, la tercera tampoco estaba muy mal, pero esa cuarta, digamos que esta sobre todo es un poco más dramática, ¿no? Habla de los soldados, de la guerra mundial y cómo un soldado va presentándose en esa taberna donde está ella y cada vez viene menos acompañado, ¿no? Y realmente es una grapa, digamos, de esa serie quizás con un tono más crepuscular, ¿no? Más apesadumbrado, más dramático, pero sinceramente sigue siendo una obra que no aburre. Pensaba que por la temática sería muy monotema y muy... Llegaría un momento a que me parecía más de lo mismo y no. Me sigue entreteniendo, me sigue sorprendiendo y de verdad, una serie como muchas de las Tom King que también me gusta mucho leerla en grapa, porque cada grapa es un... A pesar que es lo mismo y la misma protagonista, es un envoltorio, una situación, una ambientación y unos personajes secundarios completamente diferentes y de verdad aprecio mucho el formato de grapa o la lectura tipo formato de mes a mes, ¿no? Para valorar más esta serie que en un tomo todo seguido, que quizás sí que me parecería más monótono. Calle Peligro, King, Fornés, el Dúo Maravilla y bueno, aquí tenemos ese número 3 si no recuerdo mal, sí, número 3 de Calle Peligro. ¿Qué puedo decir de ese Calle Peligro ahora que vamos por la 3 de 12 si no me equivoco? Pues que cada vez tengo más claro que es una serie que se cuece a fuego muy lento, que hay un gran respeto por muchos de los personajes que van apareciendo, que está claro que tanto King como Fornés, a pesar de que obviamente, como veis, esto es un cómic absolutamente superheroico, el aire tranquilo, pausado, reflexivo y con muchas pausas, pero pausas también muy estudiadas, es mucho del género favorito de Jorge Fornés, que es el noir, ¿no? Se nota la mano de Fornés aquí en los tempos, en cómo distribuyen la narrativa, cómo van pasando un personaje a otro y de una situación a otra, pero sinceramente, tienes a Darcy, por ejemplo, de momento no puedo decir que me esté maravillando ni que no me esté convenciendo, porque me tiene de hoy cada vez que estoy empezando a leer una grapa, es que no puedo dejarla, pero de momento no puedo decir mucho más. Están planteando un poco los personajes, hacia dónde van. Uh, creo, creo, creo deducir hacia dónde va de momento todo, pero claro, con esos dos nunca sabes qué esperar, ¿no? Después de leer su Rorschach no sé. Veremos a ver qué tal. De momento apariciones constantemente, aquí tenéis al pacificador, apariciones que a cada una más emblemática, nostálgica o romántica, pero con una trama que va como un reloj. No,
No se han dejado ningún detalle al azar, al menos la impresión que da ahora leyéndola. También te plantea muchas preguntas, muchas dudas. A ver hacia dónde va. De momento, sensaciones encontradas. La estoy disfrutando mucho, pero todavía no puedo decir porque es como he dicho, para mí una definición perfecta de esa serie de momentos es que se cuece a fuego muy lento, poniendo todo muy bien en cada sitio, para que luego supongo nos digan, oh, yo supongo que va por ahí, pero bueno, veremos. Y luego, dentro de lo que era Perillo, luego seguiremos con los superhéroes, tres grapas, pero no de DC ni de Panini, de otra editorial muy valiente, como sabéis, que se decide a hacer series, pues, sobre todo como Warehouse, ¿no? De Unrated Comics, ya le he podido leer ese número 3 de esa serie que no para de sorprenderme con ese dibujo tan particular que a muchos, lo sé, a muchos les puede tirar para atrás, pero que encaja perfectamente con esa historia. Esos personajes son maravillosos, sobre todo la, la, la cabeza la cabeza pensante de ese grupo, la yaya que le llamo yo, la vieja, que de verdad tiene unos puntados buenísimos. Pero es que luego, así como la trama se va volviendo interesante y vemos que esto va, pues luego está la capacidad gráfica del autor, que tenéis una entrevista en el canal, no lo olvidéis, cuando fui al Salón del Cómic de Castellón, que realmente hay una originalidad a la hora de presentar según qué momentos esotéricos o de portales, etcétera, que son realmente maravillosos. Es una mezcla de cubismo, surrealismo muy particular, pero con un estilo gráfico que enseguida lo sabemos. Veremos hacia dónde va. De momento me está pareciendo súper entretenida. La calidad va bien, como siempre os digo, el Rated ha reducido un poquito su tamañito para que pueda ofreceros también las grapas a un precio asequible, 2,95, y de verdad, llevo 3 grapitas de esa serie y de momento, como decía, 3 de 7. Vamos, quien quiera una grapa diferente y que hable sobre todo de portales, de cazadores, de monstruos, espíritus, etcétera, oye, divertida y deslumbrante en momentos, al menos para mí. Y luego, bueno, pues he querido descubrir esas dos grapitas de Roberto y Rosetta, una serie de 3, me faltará la última, pero de momento esas dos que han salido. Y oye, claro, en principio cuando veo la portada, ¿no? Y un poco la temática, digo, esto es quizás una grapa más juvenil, ¿no? Quizás ya no es tanto para mí. Pero a medida que he ido leyéndolas, oye, me ha sorprendido. Primero, recordemos, que no quiero guión de Diego Rosales y Rafael Marín y dibujo de José Tomás, ¿vale? En la segunda creo que lo mismo, si no me equivoco. No, en ese caso el guión solo de Diego Rosales y luego el dibujo de José Tomás. Y de verdad, una etapa donde hay tres protagonistas, tres amigos que se ven este Nosferatu que veis ahí arriba, ¿vale? Los involucra, los lía y los empieza a llevar, son por un montón de escritos, bueno, los empiezan a mezclar con personajes de otras épocas, con dioses egipcios, bueno, es una mezcla de relato de aventuras, con momentos también con un ligero toque pedagógico, ¿no? O de historia, pero sobre todo también una grapa muy dinámica, muy, sinceramente, para público juvenil y no tan juvenil, me ha convencido. El estilo gráfico de José Tomás para ese tipo de relato me parece muy adecuado y de verdad, muy chula, no me esperaba que me convenciese así. La primera obviamente con el tamaño anterior cuando salió y ahora la segunda ya con ese formato un poco más reducido, ¿vale? Pero que también igual de efectivo. Y sinceramente, estoy convencidísimo que cogeré la 3 para saber un poco cómo finaliza esta serie y, y veremos a ver cómo acaba. Pero de momento, sinceramente, a nivel gráfico y a nivel de trama, para lo que es y para el público que va destinado, me parece súper acertada esa apuesta de Unrated Comics, de verdad, muy chula. Y bueno, y seguimos también con el pijameo. Antes de seguir con DC, iremos a algo de Marvel, que en el próximo vídeo tendréis un montón de Marvel, ya lo veréis. En este vídeo sobre todo, casi todo el pijameo será DC, pero el próximo vídeo, quien os guste Marvel, ya veréis, preparaos, porque viene toneladas de Marvel. Pero de Marvel ya me he leído ese número 11 de los premiers de Amanecer de X. Y a ver, ¿qué os puedo decir que nos ha dicho ya? En este número, concretamente, no quiero olvidarme, está el New Mutants 10 y 11, el material del Lobezno número 1, Excalibur número 10 y Aliens número 2 y 3. ¿Y qué os puedo decir de esas? Para empezar, oye, nuevos mutantes, pues aquí por ejemplo, cuando tienen de enfrentarse de ayudar a esa mutante que
sus sueños o pesadillas, mejor dicho, los convierte en un arma involuntaria, y ahí se ven los mutantes involucrados y luchando para salir de ella. Y a ver, una más, pero me ha parecido que está bien, entretenida, ¿vale? Pero luego nos hemos ido al Lobezno y oye, ese material del Lobezno número 1 me ha molado, tanto por el arte como por la trama. Me mola como está dando aquí a Lobezno, el poquito rato que sale Apocalipsis, y a ver qué pasa con esos vampiros. Tengo mucha curiosidad qué pasa con esos vampiros, o lo que parece que son, y de verdad, ese ratito lo he disfrutado muchísimo en esta premier. Y luego, después de Lobezno, ¿dónde estamos? Aquí sí, Excalibur. Y Excalibur sigue pensando lo mismo, sensaciones encontradas. Hay algunos de mis personajes favoritos de toda la vida del mundo mutante, una trama que, tío, que tiene su tío, que parece interesante, pero tal como se va desarrollando y tal como se va, no sé, como que me falta algo con Excalibur. Me falta algo y no sé qué es, porque los personajes me molan, la trama me parece interesante, pero es que no me acaba de, no sé muy bien qué le pasa. Y Aliens, oye, grupo que mola, grupo está chulo, y se meten en un berenjenal, bueno, los meten en un berenjenal, mejor dicho, en el cual, a ver cómo demonios van a salir. Porque además sale un personaje, y no voy a spoilear, porque se ha visto un poco por aquí, pero no voy a spoilear quién es, del pasado de los mutantes, que vuelve a aparecer aquí, y no aparece mal, ¿eh? No aparece mal. A ver, trama muy sencilla, nada del otro mundo, pero oye, para lo que estamos, que es relato superheroico, mutantero, y que te tenga así, a ver qué pasa, súper efectivo. O sea, que de momento esos Aliens, de momento bien. ¿Qué quieres que os diga? Sigo disfrutándolo. Momentos de más subidón, momentos también de más bajón, pero en general, de momento lo estoy disfrutando ese amanecer de X, ¿eh? No puedo ponerle muchas pegas. Bueno, y luego ya acabamos el pijameo, pues cómo no, con DC, pero con un tochal, que es un tochal muy particular, que es el del famoso co-funding de esos New Titans de Mark Wolfman y Josh Pérez. ¿Qué os puedo decir? Esa serie la leí cuando salió, me deslumbró. Estamos hablando, si no me equivoco mal, de principios de los 80. Y claro, cuando escribí esa serie para mí fue un soplo de aire fresco. También es verdad que ahora con la relectura, y ya prácticamente 40 años después, prácticamente no, 40 años, pues claro, hay cosas que dice, se nota que es hija de su tiempo. El primero, obviamente, cuando en las primeras páginas que son cuando salieron en el DC Presents, ¿no? Antes que tener su propia serie, pues notas que luego con los siguientes números se va desarrollando más el arte de George, más buenos sistemas como también. Al final salen los dos como creadores del guión y luego ya empiezan maravillas, ¿no? Pero primero, hay cosas, por ejemplo, como muchos de los comentarios de Best Boy que a día de hoy no estarían bien vistos. Hay momentos que se nota que en aquella época muchos conceptos a nivel de lo que era la figura masculina y la figura femenina brillaban por su ausencia, pero es normal, en aquellos momentos era normal. Disculpar, pero si no puedo. Pero luego hay cosas maravillosas. Primero, como al principio, también una cosa que me gusta mucho es que ponen las portadas donde se tienen de poner, entre número y número. Y luego, y claro, vas descubriendo las portadas, como hay esa del titiritero también, que es maravillosa, emblemática. Pero bueno, la formación del grupo, cómo se va montando todo, pues está chulo. Lo que es que es la narrativa y algunos diálogos son muy de su tiempo, pero luego la cosa va mejorando a medida que los personajes se van cruzando con otros rivales, ¿no? Con esa agrupación, ¿no? Que en realidad es un montaje del gran villano del principio, ¿no? La gran saga, ¿no? Ese padre de Raven, que lo compaginamos con pequeños momentos en que hay unas pequeñas páginas donde cada uno de los integrantes de los nuevos titanes puede explicar un poco su origen, ¿no? O de dónde vienen. Y luego, pues nada, ese gran rival. Espérate, a ver, que no quiero poner alguna página que sea realmente digna de que se vea bien al villano. Espérate, a ver dónde lo tengo. Típico, busco alguna página y luego no se encuentra. Es que es un... Eso sí, George Pérez
empezaba ya a deslumbrar. Después de curárselo con sus Vengadores, ¿no? Y con su Liga de la Justicia, aquí ya se dejaba ir. Aquí veis, aquí ese gran villano que empieza que es la saga de Trigon, ¿no? ¿Y cómo os lo diría? Trigon es un gran villano, creo, para el momento que se creó, pero es que luego además lo compaginaba con su arte George, con páginas como esta, ¿no? Donde se dejaba ir ya. Y luego cuando, por ejemplo, hay unas de Raven por aquí, si no me equivoco, que son una maravilla. A ver si lo veo por aquí. Bueno, eso al asalto a la Torre Titán, la Torre de los Titanes. Estoy buscando páginas para intentar explicar un poco de qué va lo que quiero decir, ¿eh? Bueno, ahora encuentro también la única pega también, eso sí, mira, es aquí, por ejemplo, ya me lo he pasado, pero aquí viene la historia del titiritero, que como historia está bien y tal, pero esta portada es maravillosa. Después de la saga de Trigon, también habrá otro momento chulo, bueno, aparte de Prometheum y toda esa historia que va primero del primer exterminador, luego al segundo, ¿no? Eso está muy chulo, pero luego cuando me gusta mucho también, que ahí me recuerda mucho cuando descubrí Wonder Woman con su con su gran relanzamiento de ese personaje. Luego están los titanes, ¿no? Toda la saga de los titanes en el mundo amazónico, ¿no? Donde aquí realmente está, por ejemplo, Wonder Girl, ¿no? Que es conquistada o se enamora, ya no os digo de qué manera, de todo Dios, y aquí provoca pues esta situación que marca en la portada, ¿no? Dos frentes, divididos y al final enfrentados en este mundo mitológico que realmente George Pérez recrea como nadie. Esto recreará en consecuencias los siguientes números, los titanes quedarán separados, unos ahí y otros volverán a otro mundo, pero luego mientras tanto veremos anécdotas, ¿no? Por ejemplo, como ese número que no dibujaba George Pérez, que dibujaba ni más menos que la gran Carmen Infantino, ¿no? Ahora que reivindicamos tanto papel de autoras y editoras, esa fue una de las pioneras, ¿no? Una auténtica heroína de su tiempo, como luego un número también dibujado por Curtis One, también antes de los números que os he dicho, pero vaya, es de las series donde la dupla creativa ha sido más regular, porque estoy hablando de anécdotas, aquí casi todo es creado con la dupla Marvel George Pérez, lo que iba cambiando de vez en cuando, la mayoría de veces siempre era el mismo, pero lo que iba cambiando un poco era el entintado. Y luego, digamos que estamos aquí entre los primeros 20 números, ¿no? Con alguna gran saga, esperando en el segundo la saga de sagas, ¿no? Que luego ya os diré cuando haya releído el segundo tomo. Pero luego, después de los 20 números de la saga regular, están, a ver si encuentro alguna portada, que ya empezamos otra vez. Mira, fijaos qué detalles. Se soltaba también con algunos recursos gráficos. Buenísimos. Buenísimos. Bueno, no me enrollo. Que quedan muchas lecturas por enseñar. A ver si encuentro alguna portada. Luego, aparte de los 20 números, estaba aquí los Tales of the Titans, ¿no? Que eran números, que fueron 4, donde explicaban ya, en vez de en 2-3 páginas, así en plan recuerdo, mientras habla el protagonista del origen del personaje, aquí está pues el origen ya completo, con todo, ¿no? Tenemos el primero de Cyborg, con ese aire a película black de los 70, ¿no? Está muy chulo, y el resto de personajes, Raven, el primer Robin, Changeling, etcétera, etcétera. Están todos ahí, cada uno con su número, para que Starfire, por ejemplo, mi querida Starfire, y obviamente los recursos gráficos. Ellos aquí es cuando Mark Wolfman y George Pérez están absolutamente sueltos, habían hecho suya no solo esa serie, sino los personajes, y a pesar de que es una serie que obviamente, como a muchas de su época, se les nota el paso del tiempo a nivel de según qué expresiones, según qué tratamientos de personajes y según qué comportamientos de algunos de los héroes, realmente sigue siendo una absoluta maravilla, y hay páginas absolutamente de nivel de ¿cómo lo diría yo? Cuando un cómic puede ser lo más bello posible, ¿no? Hay páginas absolutamente bellas. La única pega es que, desgraciadamente, con ese arte tan maravilloso y ese estilo tan... Luego,
luego hay problemas de que muchas páginas la impresión no es precisamente la mejor, ¿no? Deja mucho que desear la calidad de la edición a nivel de la impresión, ¿no? Muchas páginas que no están bien definidas o no están con la calidad de definición correcta, y es una pena, pero a pesar de ello no te impide disfrutar de esa época mítica, donde ese primer tomo lo he disfrutado como un cochino. Pensaba que lo disfrutaría, pero no tanto como lo he disfrutado, a pesar de que me ha dejado sensaciones curiosas, claro. Yo lo leí por primera vez en su momento y luego, finales de los 80, principios de los 90, volví a leerla y luego ya no, han pasado un porrón de años, décadas. Y se nota el paso del tiempo, se nota el paso del tiempo, a pesar de que había momentos cuando escribía alguna página y se me erizaban los pelos, porque me acordaba, ¿no?, cuando lo leí por primera vez y dije, pues, ¡qué barbaridad! Estamos hablando de páginas de... Estamos hablando de tiempos de precrisis, tierras infinitas, ¿eh? Una absoluta locura. Bueno, vamos a... ¡Ay! Acabamos con el... Aquí no puedo decir lo mismo, acabamos con el pijamero, me había olvidado, y es que no me extraña, es que inconscientemente me quiero olvidar. Sabéis que estoy con todo el universo Ultimate a nivel de X-Men, porque siempre me quedé con la primera parte más mía y luego no seguí. Leí algún número suelto, pero apenas, y lo estoy leyendo todo con ese coleccionable de Salvat. Pues estamos ya en el final, ya prácticamente en el final. Concretamente aquí, espera, quiero poner en orden, sí, Centinelas antes, sí. ¿Ves? Sí, no me he equivocado. Menos mal, no me he equivocado. Aquí estamos en la época de... Me saldrá... Centinelas, de Apocalipsis, etcétera. La parte final de la era Kirman, al frente de los Ultimate X-Men, y sinceramente me convence más siendo un nivel muy limitado, no es ninguna maravilla. Me ha convencido más que la primera parte. Yo creo que Kirman se fue un poco intentando arreglar un poco todo el desaguisado que había. Y a pesar de que sigo pensando que es absolutamente prescindible, hay momentos que dices, bueno, mira, aquí sí, aquí Kirman, pero aún así, de la época de Kirman, lo mejor, pues que la época de Kirman en general es lo que es, como casi todo el final de los Kirman. Pero si algo todavía podría ser peor, es esto. Esto es un... Pues que además, después de la época de poder absoluto, que también hay de otro mundo, viene lo de Jeff Loeb, ni más ni menos, Jeff Loeb, tío. Y viene con ese Ultimate que iba a ser el evento, que iba a cambiar ya todo el universo Ultimate, que iba a ser la repanocha, me acuerdo cuando salió. Pero luego, madre mía, qué despropósito, que mucha espectacularidad, mucha pomposidad, mucho decir, mira, ahora aquí me la voy a sacar en esa página y te voy a dibujar la leche, sí, pero lo que es en ya contenido, nada. Estoy muy decepcionado con ese final de etapa de Ultimate en X-Men. Creo que los personajes no se merecen ese nivel, ni esa absoluta dejadez o despropósito, o no sé, es que no tenían, porque estamos hablando de Kirman, estamos hablando de Jeff Loeb, estamos hablando de autores, joder, pero estamos hablando de... Y madre mía, o con qué desgana, no, desconocimiento no, con qué desgana, o con qué hartazgo, con qué cabreo lo cogieron, porque es que si no me explico cómo pudieron hacer esto, sinceramente. Una gran desilusión. No sé si queda alguno, creo que por aquí ya ha acabado, pero creo que si queda poquísimo. Pero bueno, a ver, porque van poniendo los estas también conectados con otros personajes de Ultimate, ya a veces me desubican los que han montado la colección. Pero creo que ya poco faltará, si no ha acabado ya. Y luego, a nivel americano, vienen alegrías. Dejamos ya todo el tema pijamero y empezamos con el indie americano. Perdonad, que voy ahí. ¡Oh! Y ya hay auténticas maravillas este mes, ¿eh? Auténticas maravillas. Vamos allá. Primero, además empiezo con 3 títulos seguidos de monstruos. Buena señal, monstruo se lo está curando. Rocketer. Así como os presenté el primero, el original, el que fundó un poco toda la leyenda, aquí estamos con ese Rocketer de Marguerite y Sam. ¿Qué os puedo decir de ese Rocketer? Para empezar, obviamente, estilísticamente y a nivel gráfico, no tiene la belleza, ni la espectacularidad, ni el diseño rompedor que tuvo el anterior, obviamente, el original, pero oye, a nivel de historia, a nivel de tratamiento de los personajes, oye, fresco, entretenido, tampoco es que sea ninguna maravilla del noveno arte, pero
realmente muy bien tratado. El dibujo también de Stanley me convence, muy chulo. Y sinceramente un Rocketer que me ha molado, ¿eh? Este sí que lo desconocía, no lo había leído en su momento. Tenía mis temores, pero oye, no me arrepiento en absoluto de haberlo descubierto. Eso sí, toque pulp total, ya no solo por personajes, sino luego te salen los dinosaurios, esa ambientación rollo años 50. Esto, una maravilla, ¿verdad? Me ha convencido. Al que le gustó el primero, yo creo que el segundo no le va a decepcionar. Eso sí, teniendo claro que es otro tipo de relato, tanto a nivel de estilo gráfico como a nivel de enfoque de los personajes. Y luego hay digamos, un detalle, o para algunos un detalle, porque fijaos que prácticamente, no digo, fijaos de todo el tomo, pues todos esos son extras, pero unos extras que están muy chulos porque son todo el montaje página a página de la historia, que explica un poco pues cómo el autor pues iba explicando, iba preparando un poco toda su desarrollo a nivel de narrativa secuencial, ¿no? Está muy chulo, muy guapo. Son esos extras me gustan, porque no representan ni un tercio ni un gran porcentaje del tomo como hacen a veces, ¿vale? Esto me ha molado mucho. Me mola mucho. Oye, un Rocketer que tenía mis dudas, mis temores y realmente me ha convencido. Repito, sin la majestuosidad ni la belleza gráfica del anterior, del original, pero con un Mark Waid solvente y un Sam Neill que su estilo gráfico, junto con ese tipo de relatos y ese tipo de personajes, encaja a la perfección. O sea, una grata sorpresa. Veremos el siguiente que traiga monstruos de ese mismo personaje, a ver qué tal. Seguimos con monstruos. Y volvemos a uno de mis tótems comiqueros, que es el gran Howard Chaykin, con ese Sunshine Patriots. Patriots. A ver, aquí digamos que este es el Howard Chaykin por excelencia. Digamos que nos vamos a ese momento de Estados Unidos donde después de la fiebre del petróleo empieza la fiebre del cine. Y esa costa oeste todavía con mucho por descubrir, pero donde ya pues ya habían obviamente luchas por ser los reyes del pastel, o los que podían degustar más trozos del pastel. Pero empezamos con esos dos protagonistas que se conocen sí, luchando contra los españoles, ¿no? Y sinceramente, por un lado es un buscavidas, ¿no? Y luego el otro, que es este personaje que lo acusan todo el rato de negro, pero en realidad su tez morena no es de raza negra, sino que es un nativo, ¿no? Un indio americano. Y a pesar de que, obviamente, los dos, al principio, como se miran con mucha desconfianza y muchas, pues mira, al final le convence y se alía con él para buscarse la vida en esa costa este y en esa llamada recién fundada Meca del Cine. Pero a partir de ahí empezarán con algún cliente y entonces se encontrarán pues con tramas de traición entre unos y otros, que si, ¿cómo lo diría? Aquí el check-in habitual, con su estilo gráfico habitual, aunque con ese tipo de coloreado y ese estilo gráfico tan tocado por el tema digital se me hace extraño, ¿no? Yo acostumbrado al jugar Shenkin en blanco y negro, el más clásico, ¿no? Me cuesta acostumbrarme, pero reconozco que a nivel de estilo gráfico es un portento, cuidando el detalle, hasta el más mínimo detalle, como en él es habitual. Y, oye, tiros, también muchas pesquisas, muchas tramas, muchas sospechas, hasta que luego, pues entre la mafia, los italianos, los judíos, etcétera, solo hay una pega a esa edición de monstruos, porque la edición, como siempre, a nivel de calidad es maravillosa. Pero si encuentro una página, porque ahora ya sin gafas casi no veo, pero hay muchos trozos, porque uno de los protagonistas es judío. Bueno, hay mucho judío en este relato. Pero cuando se ponen a hablar en judío, cambian un poco la rotulación de los diálogos y lo hacen en un tipo de letra que, oye, incluso con gafas me costaba, ¿eh? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, utilizan otro tipo de rotulación que no es la que quiero decir yo, ¿vale? Después la normal, ¿veis? Pues que luego con el judío hacen una especie que quieren imitar un poco la caligrafía del idioma judío, pero es que aquí creo que es aquí, no. Bueno, ahora no lo encuentro. Pero bueno, si leéis el 2 ya sabéis a qué me refiero. A nivel gráfico hay momentos que son brillantes, como el de esa página de aquí, que con los brillos del foco a veces cuesta. Ay, perdón, aquí. Pero sinceramente, me ha convencido. El último que había releído de Howard Chaykin, que no me acordaba, no me acabo de convencer. Pero oye,
Wild Shaking, eso sí, con su particular estilo a nivel de la tira de lengua afilada, ¿no? Hablando de muchas veces de las instituciones, del capitalismo, de la misma naturaleza humana. Pero oye, súper entretenido, con una factura envidiable a nivel gráfico y entretenido. Además, una historia que te la lees en un momento, eso sí, a pesar de que hay mucho diálogo, o sea, leer a Shaking es siempre algo denso, pero de verdad, un título que me ha convencido de uno de los grandes maestros. Y volvemos a esta que tenía mucha curiosidad, ese armario de James Tynion. Como James Tynion está tan inspirado últimamente, y además ¿cómo se dice? La portada me llamaba la atención, pues digo, vamos a probar. Pero es que aparte, me ha sorprendido, primero, el trabajo de Gavin Fullerton al arte, igual que el color de Chris O'Callaghan, pues muy bien, súper acertados. Pero bueno, empezamos con una narrativa, fijaos, ¿eh? Ay, casi, espera, que ahora hay algo que ha hecho que tape un poco la pantalla aquí, perdón, ¿eh? Temas técnicos de pantallas del ordenador. Pues como os decía, fijaos el estilo gráfico. ¿Vale? Hay muchas escenas así, con una narrativa visual sobre todo. Pero luego estamos hablando de, pues bueno, una pareja, un matrimonio, que el hombre es este con gafas que está viendo aquí, pues deciden mudarse con su mujer después de varios problemas de convivencia, etcétera. Y luego ahí tienen un niño que tiene un terror horroroso a un armario que tiene ahí delante, con lo cual le dice, no te preocupes, que nos mudaremos y ese armario no lo verás más y no tendrás que pasar estas noches con ese miedo, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, aquí siguen ahí, cada uno de los dos ve la cosa de una manera o de otra, pero mientras tanto está el niño que, por ejemplo, les llama, no puedo dormir, el hombre le calma, ¿vale? Pero luego hay momentos que para mí es donde el autor se le ocurra, que es aquí. La narrativa muy efectiva, los momentos para crear esa tensión están muy logrados y hay momentos que dices, hostia. Tranquilos porque esto no es spoiler, ¿eh? Esto sale en la misma portada, en la misma contraportada, perdón. Y luego viene el tema de que empiezan el niño, así como la madre va por un lado, pues él y su niño deciden ir a hacer el viaje prácticamente de costa a costa en coche, ellos dos juntos. ¿Qué pasa? Pues que el niño sigue en el sitio, en la pensión donde van en medio del camino, en todos sitios que se queda a dormir, sigue teniendo el mismo problema con los armarios. ¿Qué problema hay? Que luego se pone a hablar con sus amigos, ¿no? Con los que se encuentra y que ya conocen. Y ahí ves que ese relato, y no diré más porque no spoilo demasiado, a pesar de que tiene todos los conceptos del terror, ¿no? Y el terror sobre todo psicológico, el protagonismo es otro tema, que no voy a mencionar porque si no le quitas la gracia a la lectura. Sinceramente, una historia de 3 números, cortita, pero muy bien explicada, muy bien narrada. Hay momentos quizás que los monólogos del protagonista, ¿no? De frente a sus inquietudes, sus tales, que esto se dio así, porque esto es así. Y dice, ay, tío, ya por ahí, deja de torturar así y espabila, coño. Pero aparte de eso, que es necesario para saber realmente luego qué es lo que qué pasa a él, qué le pasa al niño, por qué tiene ese miedo a los armarios. Súper currado, súper recomendable, quien quiera el típico relato de terror. Más que terror, es terror psicológico, pero sobre todo lo que puede causar el terror. No puedo decir más porque es que si no se estropea la lectura. Y aquí spoilearlo es hacer una putada de la leche. Súper recomendable, un título súper ameno, un precio súper asequible, 3 numeritos en una edición maravillosa de monstruos. Súper recomendable. Tynion está en racha, Tynion está en forma, porque incluso el relato más sencillo o la serie menos ambiciosa como puede ser este armario, son lecturas que te quedan, que dices, oye, bien, muy bien, tío, muy bien. Porque además alargarla más hubiese sido innecesario, sobre todo para buscar el sentido un poco del mensaje de la obra. Y realmente el dibujo gráfico de Fullerton encaja perfectamente con su historia y con esa narrativa, de verdad, maravilloso. Luego una serie que hacía rayado, eso al menos me han dicho, es ese volumen 5 de Once and Future. Oye, muy bien. Kieron Gillen raramente falla, al menos para mí. Y Danny Mora, aquí está a un nivel que yo no lo he visto jamás. O sea, Dan Mora siempre me ha enamorado, siempre me ha encantado su arte, pero es que el nivel que llega aquí ya es que es un superlativo. Pero oye, tramas que empezaron como una especie de homenaje, con muchas influencias artúricas, al mundo artúrico y tal, pero que luego se desarrolla a todo tipo de historia. La historia, las subtramas, la trama principal y sobre todo los personajes
son maravillosos. Y el despliegue gráfico de Dan Mora, perfecto. Una serie también que tampoco esperéis nada que os vaya a cambiar la vida, pero palomitera, entretenida, divertida, en momentos de máxima tensión, momentos de mucha épica, personajes algunos inolvidables como la vieja. Esto es una maravilla. Oye, de las series independientes más entretenidas y más divertidas que he visto últimamente. Y además, con un final además que... Muy bien. Se ha cerrado genial, de verdad. Súper recomendable, en 5 tomitos. No sé si ahora próximamente Planeta pues hará un integral o alguna historia, pero súper recomendable. Una maravilla visual de Dan Mora y genial, de verdad. Muy chulo, muy chulo. Me ha molado mucho Once and Future. Además, una serie que dices, va, 5 tomitos y cerrada. No estas que siguen y parece que no. Qué buena combinación. Por una parte, el guión de Kieron Gillen, por otra, el maravilloso arte de Dan Mora, que para mí es el principal atractivo de esa obra, para igual que los personajes que ha creado Glenn, y Bombillán, que te hace un color también impresionante. El color de Bombillán es... No me extraña que Scotty Young esté enamorado de esa colorista como artista, porque es una absoluta maravilla. Otra obra que bien, pero no me ha dejado tan maravillado, es esta Snow Angels, que también la cerramos, segundo y último tomo, también se agradece, 2 tomitos y cerrada. Tampoco se puede explicar mucho más en esa trama que nos presenta Jeff Lemire con el arte digital de Jock, porque esto, recordemos, ganó Leisner el año pasado al mejor cómic digital. ¿Y qué os puedo decir de ese segundo tomo de Snow Angels? Pues bueno, obviamente ese mundo posapocalíptico donde todo es nieve, todo es frío, todo es, prácticamente imposible tener una vida normal, pues oye, lo mejor es el arte de Jock aquí, cómo escenifica el frío, el viento, la intemperie, pero también aquí yo le vais a encargar de dar respuesta a muchas de los enigmas o de las tramas que se habían propuesto, o las dudas, mejor dicho, más que las tramas. Las dudas se habían planteado en el primer tomo, y a pesar de que en algunos momentos puede ser un poco dudoso, me han hecho girar, hostia, ¿qué me ha querido hacer aquí? Eso no lo he entendido. Al final había esto y está bien cerrada, una serie entretenida, curiosa, pero en absoluto es de lo mejor de Lemire. Y yo, como siempre, competente, aunque ese estilo tan gritado y tan sombreado de Jock, hay momentos que también me cansa. Pero oye, la aventura de esas 2 niñas, con ese padre que las intenta proteger, luego todo lo que descubren, esos personajes que van apareciendo, esa amenaza que hay constante. Bueno, muy bien, serie competente, pero no es lo mejor de Jeff Lemire en absoluto, a pesar de que no me decepciona tanto también como otras obras de Jeff Lemire. También tengo que decir que es una obra que lo explica muy bien en los extras, que Jeff Lemire ha tenido muchos años ahí en proyecto, desde los 80 y pico, si no me equivoco, o 90, confirmaré, pero que hasta que encontró yo, que lo planearon, y digamos al final lo escenificaron todo en papel, ha pasado mucho tiempo, pero de verdad, una obra bien, que no está nada mal, en 2 tomitos acabada, y no tienes la sensación de que te hayan engañado haciéndote comprar ese cómic. Pero, repito, Jeff Lemire es capaz de mucho, mucho más. Pues para echar un trabajo, porque si no lo puedo, ¿eh? Qué calor, por Dios. Espero que los ventiladores no los oyáis muy fuertes, pero es que si no, no puedo, ¿eh? Vamos a ver, otro cómic, otra agradable sorpresa. A ver, lo he cogido simplemente porque estaba nominado a los Eisner. Está nominado a los Eisner justo en el momento que ECC decidió sacarla, que nos tonta también, claro, nominada a Eisner, venga, vamos a sacarla ya. Odio este sitio. Oye, cómo me he reído, cómo me lo he pasado a Cale Stars, Arton Toiblin y Lee Lowry. A ver, por un lado, ¿cómo os lo diría? Historia de fantasmas, barra terror, barra thriller de malhechores. Es una locura esta serie, de verdad. El estilo gráfico me ha convencido, a pesar de que no es el estilo gráfico preferido mío, pero en esa hora me encaja perfectamente. Una pareja que son dos mujeres que deciden irse a una casa que ha heredado una de ellas de su tía, y de repente ven un vídeo donde les avisa que aquí no es todo lo que parece, que puede ser muy... Y bueno, empiezan a aparecer ahí criaturas, no sé qué, ahí hay decapitaciones, muertes, de todo. Bueno, personajes muy graciosos, como un buscador de fantasmas. Es buenísimo, junto con un malo malísimo también, que es el causante un poco de todo el embrollo a nivel de lo que es los malhechores. Y oye, de verdad, entiendo que esto no me da porque es algo realmente fresco, original,
con personajes con carisma, con enjundia, bien tratados, y una trama que nos deja tal, porque claro, esto es un número uno y realmente tiene pinta de que eso va a seguir, y oye, la voy a seguir, me ha convencido muchísimo, y no os voy a decir más porque aquí sí que spoilear es una faena, ¿eh? Y luego lo que hay también muy gracioso es que después de los números que hay aquí, espera, a ver dónde lo encuentro, a ver, aquí, hay, digamos, unas páginas muy divertidas con un estilo gráfico absolutamente diferente, donde lo que les pasa a esos personajes antes de que las encontremos en el inicio de esa historia, ¿no? Un poco como presentación o, digamos, un origen o un spin-off de esos personajes, pero nada, es una doble página con unas cuantas viñetas. Pero sinceramente el tratamiento del color, el arte, el guión, muy bien llevados, serie con aire puramente indie, americano, pero hecho con gusto, con clase, y a pesar de que no tampoco descubren la pólvora, una trama que te tiene atrapado y dices, ¿qué coño está hablando y qué va a pasar? Muy bien, ese odio de ese sitio, de momento me ha convencido ese primer número, ¿verdad? Me ha convencido. Y nos vamos ya al, si no me equivoco, sí, al europeo ya. Ahora ya todo lo que viene es europeo y vaya europeos. La mayoría. Empezamos por este que tenía mucha curiosidad. Parte de Planeta, ese europeo de La Granja del Niño Lobo, con John Mohan, Percio y Del Pech. A ver, para empezar, el dibujo de Percio, al principio dices, ostras, pero es que luego entras en él y no sales. El guión de Jordan muy bien, y el color de Patricia Del Pech también muy competente. Pero bueno, fijaos que es un estilo bastante pictórico, con momentos en que la narrativa es prácticamente todo visual, apenas hay diálogos, ¿verdad? Y a ver, ¿de qué va eso? Eso va en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues unos maquis, ¿no? Ahí en la zona de Francia, pues que los convocan para que se vayan a una especie de casa de campo, de casa rural, ¿no? Que está en lo alto de una colina, para vigilar todas las carreteras y todos los puestos que hay alrededor, para que, ahora que por ejemplo están viniendo las fuerzas aliadas y parece que los alemanes por fin van a perder, pues que eviten que por aquella zona puedan reagruparse o hacerse más poderosos, digamos, las tropas alemanas. Y van preparándose ahí, van conviviendo entre ellos, se van conociendo y van preparando un poco toda la infraestructura. Pero no cuentan que hay un niño por ahí, un niño salvaje, que lo está vigilando, que es este, y que poco a poco suceden los acontecimientos los cuales se van a conocer. Y a partir de ahí empieza aquí con un poco ejemplo visual de cómo se cambian los guardias. Pero el tema visual y de narrativa es precioso, maravilloso, me encanta. Pero luego viene un poco todo lo que es el relato histórico, porque luego al final del tomo pues te aclaran un poco según qué detalles, ¿no?, en lo que se basa la historia, y realmente es una maravilla. Esto es un titulazo europeo, te explican un poco qué pasaba luego cuando llegaron las tropas alemanas, la auténtica masacre que hubo, ¿no?, ahí ya en varios sitios de toda aquella zona, y es absolutamente cómo se trata todo el tema bélico, todo el tema de las matanzas, todo el tema de la resistencia y tal, pero de una manera más súper fluida. En las cuantas pocas páginas te lo explica, fijaos, qué poca cantidad de diálogos, es maravilloso. La adaptación de ese obra, fijaos, es encantador. Y luego ya hay un final, de unos años después, cojonudo, fijaos qué maravilla de arte, es una maravilla. Una gran sorpresa, un gran europeo del que nadie ha hablado de momento, al menos no he visto ya nadie por redes que lo comente. Recomiendo su lectura, a quien le guste el cómic histórico, que no se lo pierda, que le guste el cómic europeo también, y sobre todo que le guste los relatos históricos, pero tratando bien los personajes y con unos estilos gráficos que no son los habituales, pero que son igual de bellos, o incluso a veces mucho más. Súper recomendable esa Granja del Niño Lobo, de John Mohan, Percio y Del Pech. Vamos, maravilloso, grata sorpresa, maravilloso. Dentro del europeo tenemos la última... Uy, perdón, le he dado un ostión al micro. Esto es lo típico, que no he oído yo el sonido, pero seguro que cuando luego en el vídeo se irá un pum. Pero bueno, disculpad. La última novedad de Cósmica, que además aviso que si veis ese vídeo con puntualidad será dentro de un día o 2 días, y si lo veis ya tardía lo habréis visto, porque hacemos una entrevista a los autores de Dark Mites, o Mites, mejor dicho, el chino pelo crespo, Zarco y Moreno como colorista, que estrena como colorista aquí en esa obra, y nos presenta esa última novedad de Cósmica Editorial, donde tenemos un relato pues de los... A ver, espera aquí. Y una lámina con
con el caballos, como siempre, tan cuidado todos los detalles por parte de Cósmica. Y, ¿cómo lo diría? Es un relato de espada y brujería, aventuras, pero sobre todo con hechiceros, con el particular estilo gráfico de Zarco, que se le da también esas ambientaciones de mezcla de fantástico con aires medievales y sobre todo con violencia explícita donde se ve toda la casquería, todas las vísceras, todos los cadáveres, la sangre, pero a la vez creando esa bella sincronía entre lo que es la violencia y el relato terrorífico barra de aventuras, ¿no? De verdad, muy competente, aparte de que el chico de pelo fresco, que es Juan Alcudia, por supuesto, se luce con su particular prosa y luego su facilidad para los diálogos, creando una historia de resistencia, ¿no? De un pueblo que primero es engañado, luego es esclavizado barra dominado, y luego mediante una mezcla de toques fantástico con relato típico de venganza, pues pueden dar, digamos, pueden dejar su brazo a torcer y realmente rebelarse ante esa situación. Y lo que me gusta mucho también a nivel de estilo narrativo es cómo empieza la narrativa de la historia de Juan, que empieza con esa gráfica y luego con esta. Y luego, justo después de todo el relato, cómo finaliza a la vez, con todo el sentido del mundo también, ¿eh? No es algo simplemente estético. Empieza también igual, tal como empezó. Y con una belleza dialéctica muy, muy chula, muy chula. De verdad, a quien le gusten los relatos de espada y brujería, con violencia, lucha sin cuartel y descripción explícita de las consecuencias de esa violencia, por ejemplo, vamos, súper entretenido. Ya hablaremos más detenidamente en el próximo directo del canal, que será el lunes de esta próxima semana, con los tres autores, ni más ni menos, que vendrán aquí a explicarnos cómo ha sido el proceso creativo y un poco cómo esperan que sea la respuesta. De verdad, una agradable sorpresa y me lo he pasado muy bien leyéndolo, de verdad, muy chulo. Bueno, pasamos ese Dark Mage o Mitch, yo diría que al ser Y es Mage, pero bueno, nos lo confirman los autores también en el directo. Nos vamos a Europeo y tal, que este sí que iré rápido porque ya los que seguís el canal habéis visto el programa especial que hicimos de esta maravilla, que es ese final de saga de Legatus, que es el final de Un Círculo Infinito. Séptimo álbum de esa saga maravillosa de Óscar Martín, en la cual Óscar ya roza lo que parecía imposible y consigue, por un lado, deslumbrar aún más con su arte y con su prodigiosa narrativa, juntamente con un desarrollo de historia de personajes que realmente hacen que ese álbum sea, sin duda, el más espectacular de la saga, pero además el mejor narrado, el mejor. Ya el nivel era portentoso, pero es que aquí ya es una locura. Obviamente hay escenas y flashbacks para el recuerdo, pero luego también conversaciones y sorpresas y giritos dramáticos de las tramas que son absolutamente un portento. Pero obviamente entiendes por qué entre un álbum y otro hayamos esperado 3 años, porque fijaos, es que todas las viñetas son una barbaridad de detalle, de trabajo que ha tenido el autor, pero sobre todo trama con injundia, con mucho contenido, tanto a nivel de mensaje como de personajes que muchos no son blancos y negros, ¿no? Son grises, como creo que es realmente la vida y la realidad, ¿no? Que el gris es el color predominante, ¿no? De verdad, una absoluta maravilla, pero yo, claro, como había pasado tanto tiempo, pues decidí releerme Legatus, el primer tomo de esa trilogía, Pisar sin levantar el polvo, que era el segundo, para luego leerme ese texto. Y oye, de verdad, es que voló. Esa saga voló y me impactó tanto el último que ya le he hecho una relectura también hace un par de días. Y realmente esto es una maravilla de saga. A quien no la haya descubierto, no sé qué está esperando. Si es por motivos, yo que sé, de presupuesto, lo entiendo perfectamente, pero cuando podáis descubrir esa maravilla de saga, que esto es una absoluta locura. Yo consideraba que solo era ya uno de mis cómics favoritos del cómic nacional y una de mis sagas y personajes más queridos, pero es que después de este álbum
El listón aún ha ido mucho más arriba, mucho más arriba. Una absoluta locura. No os dejéis engañar por ese dibujo con aires así más Disney, más de como de Tom y Jerry, como él ha dibujado durante mucho tiempo sus aventuras, sino es una obra adulta con mucha violencia, con mucho pozo, con mucha reflexión, y a pesar de ser obviamente una obra de aventuras, acción y pura violencia, aquí hay mucho más contenido del que parece, ¿verdad? Un cómic también para adultos, no, para niños pequeños olvidaos. Y luego nos acabamos con dos últimos europeos, en ese caso, uno que es un poco más de lo mismo, y estoy un poco ya con ganas de que empiece la savia nueva. Y otro, en cambio, que ha sido una gran alegría. El primero es este, Tierras Arran, Orcos y Goblins, octavo tomo, que contiene, como siempre, dos álbumes europeos, Machacador y Morok, ¿vale? Capítulo 15 y 16 de la saga de Orcos y Goblins. ¿Y qué os puedo decir? El primero, por ejemplo, me ha gustado la trama. La trama y algunos de sus personajes. Y realmente es una trama que unos ogros y goblins, junto con un elfo, que huyen de un problema, pero para huir caen de bruces en un desierto que da a unas cavernas donde hay un laberinto. Y bueno, explicaré más para no spoilearos. Pero el problema que tengo en ese tema es que el dibujo, a pesar de que es maravilloso, no me convence porque es que todo es muy desde lejos, muy no se ve que prácticamente ninguna expresión facial de los personajes, todo es, quiere ver domina tanto el fondo y se ve a qué personajes hay que apenas ves nada de los personajes, no te encariñas con ellos porque apenas hay un primer plano, un primer medio plano, casi todo, incluso las conversaciones no son, ¿veis? Fijaos. Y le digo que el dibujo es maravilloso a nivel de calidad, pero no encuentro a faltar, por ejemplo, lo de la segunda historia, que es esto. A ver, para que me entendáis. Ya no digo primeros planos planos detalle como estos, sino planos en que, por ejemplo, aquí se ponen a hablar los personajes y ves cada personaje, la cara que tiene, tamaño, un poco todo, la conversación. Pero esa historia no me convence tanto como la primera, a pesar de que es entretenida. No convenció tanto. A nivel arte también entra en un pantano y bueno, ahí en el pantano se convierte en un infierno. Luego habrá un sacrificio heroico por otro lado, pero no os diré más para no... Pero así como a nivel gráfico y drama no me ha convencido tanto, me ha convencido más el tratamiento gráfico de los personajes. La primera hubiese sido redonda si no me hubiese hecho, primero, qué manía tienen a la hora de enfocarlo con oscuridad, que no se ve apenas nada. Pero sinceramente aquí el tema gráfico brutal, pero falla el enfoque de los personajes para que realmente te vayas quedando más con ellos y te vas encariñando con ellos. Pero sigue teniendo la misma sensación. All Goblins, puro divertimento, puro relato clásico de toda la vida, con diferentes enfoques, diferentes personajes protagonistas, algunos con gran carisma y muy bien desarrollados, y otros más intrascendentes. Pero sigo pensando que es una de las series, digamos, menores, ¿no? Que no tiene apenas trascendencia en el desarrollo global de lo que son las Tierras de Arran y que te puedes leer sin haberte leído el sexto, el quinto o el tercero de Orcos y Goblins, a diferencia de lo que pasa con algunos de enanos y de elfos o de magos. Lo bueno que tiene, que te coges uno solo de estos y tienes un cómic fantástico con Orcos y Goblins y aventuras a destajo y con una buena factura, a pesar de todo lo que he dicho, ¿no? Como cómic europeo. Pero no deja de ser una de mis series que menos me sorprende ya, menos ansia me provoca leerlo por primera vez de todo lo que tengo en la pila, etcétera. O sea, no. A ver si ahora que entran las Tierras Dragón y tal, pues empezamos un poco a... Porque claro, es una de las... Elfos acabará ahora en un próximo tomo triple que tenía que salir ahora en junio y julio, pero que no saldrá. Veremos cuándo sale. Y el doble, el triple de enanos también, pero acabarán las series, pero por ejemplo, Magos y Orcos y Goblins seguirán. Orcos y Goblins en las que ya veremos si luego las sigo, ¿no? Ya veremos. Y acabo con el último europeo que, oye, qué bien, qué contento estoy. Las 5 tierras, volumen 4, que engloban 2 álbumes europeos también, y que forma parte del segundo arco argumental, porque el primero recordemos que eran 3 álbumes, bueno, 3 integrales que engloban 6 álbumes europeos, pero que eran 3 álbumes aquí con Yermo, y que engloban todo el tema de los felinos, las ansias de poder, los asesinatos ahí en la corte, etc. Pues aquí nos vamos al reino de los monos, ¿no? De los simios. Y obviamente con Llewellyn al guión y ¿cómo se llama? Me saldrá
Ay, y le curé ya al color. Ay, al color. Al dibujo, perdón. ¿Cómo estamos, por Dios? Disculpa que estoy sufriendo mucha calor ahora mismo. ¿Llevo cuánto? Hora y media hablando sin parar y se nota. Pero bueno, oye, acabamos con este que además tengo muchas ganas de hablar de él. Gran alegría. Gran alegría porque, a ver, después de ese primer que día, a ver el segundo, si me atrapa igual. Oye, qué buenos son esos tíos, tú. En ese primer álbum te presentan una mansalva de personajes y de familias brutal. Mira, en la última página incluso salen todos. A ver, os lo voy a enseñar primero para que os hagáis una idea de lo que hablo. De lo que quiero decir, mejor dicho. Mira, mira. Todos estos personajes aparecen. Todos. Una locura. Pero es que están tan bien caracterizados o trabajados que al cabo de unas cuantas páginas ya los reconoces a todos. Es maravilloso. Y bueno, tienes aquí la salida de prisión de la principal miembro de una familia que lleva los bajos fondos, o bueno, lo que sería que os cuento una familia mafiosa, para que nos entendamos, pero luego ves un personaje que ya salió en la anterior trilogía, que quizás es el único que ya conocíamos, que es esa princesa, sería que ahí tiene un affair amoroso en la primera trilogía, no diré para soltar spoilers con quién, y vuelve a su tierra, y ahí en la corte pues ven algunos cambios. Pues esa familia también de malhechores o mafiosos, ¿no? Donde la protagonista que veis aquí, con el sombrero, aquí, me saldrá. Qué difícil es enfocar con el foco aquí. Esta, digamos, que está empezando a, primero, saber que la traición es su familia, etcétera, pero luego también están, a ver, quiero buscar otros personajes, ¿ves? Esa es la princesa que os decía que aparecía en la primera saga, está otra vez en la corte. Luego también hay, a ver, a estas dos que son pues pescadoras, cazadoras, pero que están en una especie de ambiente más selvático, ¿no? Estas dos, ¿las veis? Que parece que de momento no tiene nada que ver con todos los personajes que hay en la principal ciudad, porque nos he enseñado esa maravillosa plana que hay en las primeras páginas. A ver, aquí, ¿no? Que se mueve por canales. Tú vas con esa especie de barcas y te puedes mover por todas las calles de la ciudad hasta el Palacio Real, ¿vale? Está muy chulo el diseño de la ciudad, el planteamiento un poco de cómo es este mundo, que obviamente también obviamente cuando empezamos con las cinco tierras lo primero que te enseñan, ¿no? El famoso mapa. Pero bueno, no me quiero alargar en algo realmente innecesario. Luego tenemos también esa pareja que tienen a su criatura pues con una gran enfermedad y que si no se busca la vida con un dinero que no tienen no podrán salvarla. Luego tenemos también, a ver, ¿dónde tengo? Que no quiero olvidarme alguno de los personajes que me han volado. Bueno, prácticamente hay una familia rival, que son esta. Espérate, a ver dónde lo tengo. Bueno, no. A ver, que no quiero equivocarme. Si me pasa busco esta, ¿es? En la portada del capítulo 8. Está con los ojos altas saltones. Pues es la cabecilla o la mala de turno que se enfrenta a la otra familia, digamos, entre comillas, mafiosa, ¿no? Y luego hay también los investigadores, el cuerpo de policía, donde está ese inspector, ¿vale? Que veis aquí. Pero bueno, personajes súper bien desarrollados, tramas que se van entremezclando y de verdad me han creado un álbum con puro espíritu, Mira, aquí se mezcla, aquí muy bien les ha dado la página, se ven un poco las diferentes tramas que se van entrecruzando y que van cada una por su lado, pero que forman parte de un poco toda la idiosincrasia de ese primer integral. Y de verdad, a nivel gráfico maravilloso, a nivel de tramas maravilloso, a nivel de esos gritos que dices, ¡buah! Traiciones, oye, puro cinco tierras, que le gustó la primera trilogía, ese segundo le va a encantar, va a decir, qué locura, para que me entendáis, me ha convencido más este primero, de ese arco, que el primer integral de las cinco tierras original, del primer arco argumental, y me encantó. Y me encantó ese arco, esos tres integrales. Con lo cual, de verdad, una gran alegría porque veo que las cinco tierras siguen a full, siguen con una fuerza brutal. Cómic que te atrapa, con un gran arte, con una gran trama principal, pero también un montón de subtramas muy bien llevadas, con un diseño de personajes maravilloso, de verdad, puro europeo de entretenimiento y de aventuras y fantástico. Y también curioso que la mayoría de los protagonistas, incluso parece que en este mundo los que dominan son el sexo femenino, me ha resultado curioso, pero muy chulo, como está planteado. Y de verdad, una maravilla, tú, 5 tierras, contentísimo, vamos por yermo, por volver a traer, ahora sí, ahora falta saber cuánto tardaremos en recibir el segundo integral, esta es otra duda, ¿no? Porque esas horas se cuecen a fuego lento. Pero ya lo habéis visto,
como siempre, lectura de todo tipo. Espero que, 1 hora y media, espero que no me haya alargado demasiado obra por obra. Espero que algunos de los comentarios personales míos sobre alguna de las obras os haya decidido a decir, pues mira, mejor no lo cojo, o mira, esto al final, mira, tenía esa duda, a lo mejor me animo. Espero que sea cual sea la obra que queráis descubrir de estas, luego cuando la veáis os guste, la disfrutéis. Yo realmente no me puedo quejar, a nivel general ha sido una quincena maravillosa de obras, muy contento, excepto alguna excepción. Y nada, lo dicho, espero que ese vídeo os haya entretenido, que os haya gustado y próximamente más vídeos, más directos, como todo. Siempre intentaré aportaros contenido en el canal para no aburriros, pero también que no os agobiéis, tampoco hace falta abusar de vosotros. Y lo dicho, no me enrollo más, va, que eso ya duró mucho y al menos ahora podré refrescarme un poquito. Sobre todo, no paséis mucha calor, eso sobre todo. Y luego aparte, buenas lecturas y sed felices, siempre. Chao.